Verás información del periodista Ricardo Velasco publicada el 20 de junio de 2025 en el semanario Hildebrandt en sus 13, sobre la controvertida ley de amnistía, que otorga perdón general a militares, policías y civiles sin distinción de rango o función por delitos comunes o vinculados a la lucha contra el terrorismo. Salvados por la campaña. Por Ricardo Velasco. La prédica del fujimorismo cundió otra vez en el Congreso que lidera. Esta vez se trata de la ley de amnistía que pretende revertir 156 sentencias firmes, y pasmar más de 600 procesos judiciales en marcha. Querosene, Chacal y Centauro son algunos de los prontuariados violadores de derechos humanos a los que el Congreso quiere ayudar para evadir la justicia. El trampolín hacia la libertad es una amnistía al estilo del viejo fujimorismo. Ya se aprobó en una primera votación el pasado 11 de junio. La impunidad se extenderá no solo a policías y militares sentenciados sino también a aquellos que estén denunciados, investigados o en pleno juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1980 y el 2000. Si la gracia se confirma en segunda votación, afectará a 156 sentencias firmes, y a más de 600 procesos judiciales en marcha. La ley de amnistía fue ideada por el almirante retirado Jorge Montoya, acogida como propia por el fujimorismo, y rabiosamente aplaudida por Alianza para el Progreso, Podemos, Renovación Popular y Honor y Democracia. Se votó en el Pleno 2 semanas después de que el Poder Judicial negara a 35 marinos la prescripción de sus delitos. Estos militares enfrentan cargos por la ejecución en 1986 de 133 presos terroristas que purgaban cárcel en el frontón y que terminaron amotinándose. Las ejecuciones habrían ocurrido tras su rendición. Creo que la norma básicamente fue pensada para este grupo. El caso de El Frontón comenzó a ser juzgado en septiembre del 2018, y en abril pasado los marinos plantearon la prescripción. El Poder Judicial ya declaró infundada, y automáticamente se activó la ley de amnistía, dice Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal, IDL. Entre los marinos procesados que obtendrían el salvoconducto están Carlos Tello Aliaga y Luis Román Rodríguez. Según el informe final de la Comisión de la Verdad, estos dos oficiales se encargaron directamente de ejecutar a los internos rendidos. Otro beneficiado sería el general EP retirado Jorge Karkovic Cortelesi, principal implicado en la matanza de 41 comuneros en el caserío de Raccaya, Ayacucho. Karkovic era jefe de la base local del ejército cuando ocurrieron los hechos. En octubre de 1983 este destacamento prendió fuego al colegio donde dormían los hombres, narró Luis Aronés Huallanca a esta publicación en la edición 359 del 2017. Aronés se salvó de la matanza porque días antes de que llegaran los militares al caserío había viajado a Lima. El comunero denunció que en el caso de las mujeres, antes de matarlas, las violaron. El caso Raccaya se está volviendo a juzgar este año, y como Karkovic tiene la condición de procesado, entraría a la amnistía como por un tubo, dice Carlos Rivera. Otro amnistiado sería Wilfredo Mori Orts. En agosto del 2016 Mori fue condenado a 25 años de prisión por haber ordenado la matanza de 71 comuneros en la comarca. El crimen ocurrió en 1985. En ese momento Mori era general del ejército y jefe político-militar de Ayacucho. Actualmente tiene 90 años y está prófugo. De aprobarse la amnistía, otro exjefe político-militar que dejará la clandestinidad sería el general retirado Hugo Martínez Aloja. En octubre del año pasado la Cuarta Sala Penal Liquidadora condenó a Martínez a 17 años de prisión por la desaparición forzada de sus autoridades municipales del distrito de Chuschi y un menor de edad. El crimen ocurrió tras emitir el fallo. El Poder Judicial ordenó la captura de Martínez a nivel nacional e internacional. La sentencia debe ser confirmada en la Corte Suprema, dice Gloria Cano, presidenta de APRODE. Otro prófugo es el general EP retirado Petronio Fernández Dávila Carnero. En enero del 2023 fue sentenciado a 14 años de prisión por haber ordenado la desaparición de 3 sindicalistas en Huamanga en 1990. La condena de Petronio Fernández la citó como ejemplo el congresista Fernando Rospigliosi para advertirle al gobierno de Boluarte lo que le espera. El parlamentario arguyó que los caviares los perseguirían por las masacres de Ayacucho y Puno. Fernández Dávila ha sido procesado, absuelto y vuelto a procesar por otros varios casos durante décadas. Si los actuales mandos militares y policiales creen que no les va a suceder lo mismo,
Están viviendo fuera de la realidad. Los caviares los van a perseguir hasta el último día de su vida y probablemente lograrán también que en algún momento los sentencien para que mueran en una prisión, siempre y cuando no se produzca un cambio sustancial en el Perú. Eso les va a ocurrir también a Dina Boluarte, Alberto Otárola y los varios ministros del Interior y Defensa de este gobierno, señaló Rospigliosi en una columna publicada en el portal El Reporte. En 1991 el entonces teniente del ejército José Luis Chávez Velázquez, alias Centauro, estaba a cargo de la base militar de Huancapi. Ese año una patrulla bajo su mando detuvo y desapareció a 4 profesores y 2 estudiantes que acababan de inscribirse como candidatos de Izquierda Unida a las elecciones municipales. Y en el caso del militar Víctor Pena Sandoval está acusado de fabricar los sobres bomba que mataron a la periodista Melissa Alfaro y que le amputaron un brazo al abogado Augusto Zúñiga. Ambos procesos están en pleno juicio oral, dice Gloria Cano. De aprobarse la amnistía, los expedientes serán enterrados. Geri Vázquez, abogada de la Comisión Episcopal de Acción Social, advierte que la amnistía beneficiaría al capitán del ejército retirado Santiago Picón Pesantes, alias Chacal. Tras vivir en la clandestinidad durante 5 años, Picón fue capturado en el 2022 y condenado a 13 años de prisión por su participación en 30 ejecuciones extrajudiciales, 12 detenciones ilegales y una violación sexual cometidas en la base militar de Totos, en Ayacucho. La Corte Suprema está revisando la condena. Pero de aprobarse la amnistía, la libertad de alias Chacal sería inmediata. En 1986 el teniente del ejército Dante Retamal Guerra dirigió una patrulla que llegó a la localidad de Pomatambo, y detuvo a una docena de comuneros para luego desaparecerlos. Mi padre era el presidente de la comunidad. Lo detuvieron, torturaron y asesinaron. Su cadáver lo incineraron. Es difícil recordar estas cosas, dice Clotilde Najarro a esta revista. Retamal no ha purgado un solo día de prisión. Vive en Estados Unidos pendiente de un proceso de extradición para poder juzgarlo en Perú. La amnistía paralizaría el proceso. La impunidad también se extendería a los policías que cometieron crímenes de lesa humanidad. En 1990 el alférez Miguel Alba Quirós junto a otros 5 agentes, detuvo al profesor Marcelino Valencia Álvaro y al estudiante Zacarías Paz Camot. Acusados de terroristas, fueron torturados hasta que los mataron. Sus cuerpos fueron enterrados en el predio de la comisaría de Santo Tomás, Cusco. Mi hermano era asesor de la Liga Agraria, y lo detuvieron tras redamar por la detención de su alumno, dice Norberto Valencia Álvaro. En el 2013 el Poder Judicial consideró que Alba es el responsable de ambas desapariciones. Policía en retiro vive en Argentina. David Velasco, director de la Fundación Ecuménica por el Desarrollo y la Paz, señala que la amnistía que cocina el Congreso también servirá para liberar a aquellos sentenciados que hayan cumplido los 70 años. Daniel Urresti, condenado a 12 años por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, saldría en 2 años. También tienen un pie fuera del presidio los miembros del Grupo Colina. El ex jefe del grupo, Santiago Martín Rivas, condenado por las masacres en Barrios Altos y La Cantuta, estaría a solo 2 años de gozar de la amnistía fujimorista. Y Jesús Sosa Saavedra, conocido por el alias de Querosene por su especialidad en quemar los cuerpos de los ejecutados, saldrá en 3 años. Martín Rivas ya ha empezado a regocijarse en la venganza. Todos aquellos personajes que ilícita e ilegalmente han perseguido a los militares con mentiras van a tener que asumir sus responsabilidades civiles, penales y personales. Y cuando ese momento llegue, que va a llegar, no habrá ni olvido, ni perdón, dijo el jefe del Escuadrón de la Muerte el año pasado durante una audiencia. Arrepentimiento cero.